Errores. ¿Alguna vez te has preguntado si las plantas pueden realizar la fotosíntesis en la oscuridad? ¿O cómo funciona la fotosíntesis en el espacio? Bienvenidos a El Microscopio Filosófico, un podcast para curiosos. Descubre las grandes historias detrás de los pequeños detalles. Para aquellos que no se conforman con el qué, sino que buscan el por qué.
Soy Paulina Plaza, tutora del Centro de Aprendizaje de la Universidad Santo Tomás, sede Iquique, y soy curiosa de profesión. Cada semana, los miércoles y viernes, de 11:15 a 12:35 horas, afinaremos nuestra lente para explorar la historia, la filosofía y la ciencia detrás de sus curiosas preguntas. Bienvenidos a nuestro antepenúltimo episodio. Ahora sí, vamos a colocar el episodio pasado en nuestro portaobjetos y el episodio de el día miércoles hablamos sobre qué había de nuevo en los bosques, todos los nuevos descubrimientos que han habido respecto del reino Plantae, dentro de ellos las micorrizas, que eran una forma de mutualismo, ¿no? Una simbiosis en donde ambos organismos se beneficiaban, en donde hongos y plantas compartían información, compartían mensajes químicos y nutrientes, y de esa forma se conectaban las raíces de todas las plantas en los bosques para poder compartir información, puesto que también aprendimos que el reino Plantae tiene diversas formas de poder comunicarse entre sí y de resistir el estrés ambiental y de percibir los estímulos en nuestro ambiente. Si bien no tienen una forma de irritabilidad similar a la de los animales, en donde hablamos de un sistema nervioso, en muchos casos, que percibe dolor, ¿cierto? Y responde de acuerdo a los distintos estímulos. Las plantas sí igualmente son capaces de percibir estímulos por medio de su sistema endocrino, puesto que descubrimos que las plantas tienen hormonas para poder establecer ciertos procesos a largo plazo. Tienen capacidad de percibir estímulos táctiles, tienen capacidad de percibir sonidos, ¿no? Independiente de que no tengan órganos sensoriales específicos para las ondas de sonido, igualmente las perciben. Por lo tanto, aprendimos bastante sobre la forma en que los bosques funcionan, operan y que lo hacen de manera colectiva y comunitaria versus el individualismo que muchas veces percibimos en los animales o que teníamos esa idea proyectada dentro de los bosques, ¿no? Que cada planta competía con la otra por obtener más luz, más nutrientes, cuando en realidad trabajan muy cooperativamente, incluso las plantas que no están en los bosques, sino más bien cercanas, liberando químicos y feromonas para poder avisarle al resto si hay alguna plaga, si hay algún problema y dónde hay más o menos luz. Así que descubrimos bastantes cosas interesantes en el episodio del día miércoles, que pueden verlo en el canal de YouTube. Pero hoy vamos a volver a nuestra sección Anatomía de una idea, porque nos vamos a adentrar más en las plantas, en el reino Plantae, pero específicamente en el organelo distintivo de este tipo de célula eucarionte. Y al igual que la vez pasada que lo hicimos con las mitocondrias y con la respiración celular, vamos a hacerlo a través del método 5W1H con los cloroplastos y la fotosíntesis. Si recordamos, el método 5W1H es un método periodístico de análisis que consiste en responder 5 preguntas clave, en algunos casos 6 si le agregamos el H, ¿no? Para poder recopilar información de manera completa y objetiva sobre un hecho, problema o situación. Es decir, en el mundo periodístico, para que una noticia verdaderamente sea eh, considerada completa, ¿no? Debe ser capaz de responder al menos estas 6 preguntas, que en el caso de la traducción al español sería quién, qué, cuándo, dónde, por qué y cómo, ¿no? Acá las tenemos más ordenadas en el orden en que las vamos a ir revisando. Por lo tanto, vamos a ocupar este método para diseccionar el tema de hoy, que tiene que ver con los cloroplastos y la fotosíntesis. Así que vamos a empezar con qué. ¿Qué son los cloroplastos? ¿No? Los cloroplastos son orgánulos o organelos de las células vegetales y de las algas que son capaces de realizar fotosíntesis, el proceso mediante el cual se convierte la luz solar, el agua y el dióxido de carbono en energía química y oxígeno. Estos organelos están rodeados por dos membranas y contienen estructuras internas llamadas tilacoides, que a su vez tienen su propia membrana interna. Por lo tanto, a diferencia de la mitocondria, los cloroplastos podríamos argumentar que tienen tres membranas.
Es en estos tilacoides donde nos encontramos con la molécula capaz de realizar este proceso fotosintético, que es la clorofila, el pigmento verde que es capaz de capturar la luz solar. Además, de la fotosíntesis, perdón, los cloroplastos también sintetizan aminoácidos y ácidos grasos y participan en la regulación del metabolismo vegetal. Por lo tanto, son sumamente importantes para el bienestar de la célula vegetal. Aquí la vamos a ver de manera más grande, ¿no? Tenemos este organelo que más bien parece una moneda aplastada y al igual que en el caso de la mitocondria, tenemos ADN propio. Hay un ADN cloroplasmático que tiene la información necesaria para que el cloroplasto lleve a cabo todos sus procesos internos. Tenemos un estroma muy similar al citoplasma de la célula, pero que en este caso también tiene un pH muy alto y que es un símil muy parecido a la matriz mitocondrial. Y los tilacoides que tienden a amontonarse uno encima de otro, formando lo que conocemos como granas, casi como monedas, una encimita de la otra. Por lo tanto, tenemos varias estructuras muy complejas y distintas al interior del cloroplasto que de la mitocondria. No son tan similares como uno podría pensar. Y ahí tenemos que recordar cuando vimos todo el tema evolutivo respecto de cómo surgieron las primeras plantas en el episodio pasado, que inicialmente se cree este organelo fue una cianobacteria, por lo tanto tiene una complejidad interna un poco más grande que la que se observa en algunos casos en la mitocondria. Se cree que evolutivamente surgió primero este organelo, probablemente por endosimbiosis, y luego apareció o se estableció la endosimbiosis y se agregó además la mitocondria. ¿Cuáles son las funciones principales de este organelo? Como bien dijimos, la principal es la fotosíntesis, la absorción de la energía proveniente de la luz solar, de los fotones que llegan de la luz solar a través de la clorofila para producir ATP y NADH, que luego se van a utilizar para convertir dióxido de carbono en glucosa, en una molécula de azúcar, que es un carbohidrato de 6 carbonos. Por lo tanto, la fotosíntesis funciona muy similar a la respiración celular, pero eh, en dirección contraria, por así decirlo. ¿Y cómo lo hacemos? Lo vamos a revisar dentro de poco. Además de eso, como subproducto, en un tipo de fotosíntesis se produce oxígeno como subproducto de esta fotosíntesis actual, porque también vimos que hay distintos tipos de fotosíntesis y la fotosíntesis original no producía oxígeno, porque nuevamente el oxígeno es una molécula muy reactiva, por lo tanto podía causar mucho daño el producirla. Había una fotosíntesis que no producía oxígeno y luego se desarrolló una que sí lo producía y esta fue la más exitosa, la que terminó llenando de oxígeno tanto los océanos como la atmósfera. Y esa es la que tenemos actualmente. Luego también tenemos el metabolismo, su función metabólica, porque participa en la síntesis de aminoácidos, ácidos grasos y componentes lipídicos para poder mantener en forma sus propias membranas. Por lo tanto, a diferencia de la mitocondria, la, los cloroplastos, estaba cambiándole los artículos, los cloroplastos son un poco más independientes en ese sentido. Y también tienen un rol muy importante en la incorporación del nitrógeno, que las plantas aquí son la base del ecosistema respecto del ciclo del nitrógeno, puesto que es en los cloroplastos donde se puede realizar la reducción del nitrito a amonio, y ese es un paso esencial para la incorporación del nitrógeno en los compuestos orgánicos. ¿Y por qué es tan importante esto? Se preguntarán muchos. Bueno, los que estén estudiando bioquímica saben que sin nitrógeno no tenemos proteínas. Por lo tanto, es importantísimo esta capacidad que tienen eh, las los cloroplastos y que proviene de su origen de las cianobacterias, porque son las bacterias las que generalmente hacen este proceso de reducción, lo que permite la absorción de nitrógeno para el resto de la escala alimenticia.
y que vamos a ver y conocer con mayor detalle las partes y funciones de los cloroplastos. Vamos a poner atención al video. Chile Omitiendo no tiene frontera, los tiene una puerta giratoria. Hoy mensajes. entran al país. Los cloroplastos son los orgánulos responsables de la fotosíntesis en los organismos eucariotas fotosintetizadores. Están rodeados por dos membranas con una estructura continua que delimita completamente el cloroplasto. Entre ambas queda un espacio intermembranario. La membrana externa es muy permeable y por esto permite el paso fácilmente de moléculas pequeñas a través de ella gracias a la presencia en su estructura. Por el contrario, la membrana interna es impermeable a iones y a metabolitos. Estos solo podrán entrar en los cloroplastos a través de proteínas específicas de membrana que permitirán su paso. Tiene una cavidad o medio interno, algo parecido al citoplasma de la célula, que se denomina estroma. En él se llevan a cabo reacciones de fijación de dióxido de carbono y además contiene el sistema genético del cloroplasto en forma de ADN circular bicatenario. Tiene ribosomas de tipo 70S como el de las bacterias, además tiene gránulos de almidón, diversas enzimas metabólicas, lípidos y otras sustancias, incluyendo aquellas que se encargan de la conversión del dióxido de carbono en carbohidratos durante la fotosíntesis. Además de estas dos membranas, la interna y la externa, los cloroplastos tienen una tercera membrana interna denominada la membrana del tilacoide. Esta membrana forma una estructura de discos aplanados llamados tilacoides, que generalmente los vamos a encontrar amontonados formando algo que se conoce como el grana. La membrana del tilacoide tiene una importancia fundamental en los cloroplastos, pues permiten el transporte de electrones y por ende la generación de ATP. Las tres membranas que forman a los cloroplastos los dividen en tres compartimentos internos diferentes. El primero es el espacio intermembrana, que como ya lo mencionamos, se encuentra entre la membrana interna y externa de la envoltura del cloroplasto. El segundo es el estroma, que está dentro de la envoltura pero por fuera de la membrana del tilacoide. Y el tercero es el interior del tilo, que rodea la membrana tilacoidal, que también podemos conocer como la luz del tilacoide. Como ya lo mencionamos anteriormente, una de las funciones principales de los cloroplastos es la realización de la fotosíntesis en organismos eucariontes fotosintetizadores. El conjunto de reacciones de la fotosíntesis es realizada gracias a todo un complejo de moléculas presentes en el cloroplasto. Una molécula en particular, presente en la membrana de los tilacoides, es la responsable de tomar la energía del sol. Esta la conocemos como la clorofila. Existen dos fases que se desarrollan en compartimentos distintos. La fase luminosa se realiza en la membrana celular de los tilacoides, donde se encuentra la cadena de transporte de electrones y la ATP sintasa, responsables de la energía lumínica en energía química o ATP. La fase oscura se produce en el estroma, donde se halla la enzima rubisco, responsable de la fijación de dióxido de carbono mediante el ciclo de Calvin. Otra función importante de los cloroplastos, aparte de la fotosíntesis y la generación de ATP, es la defensa de las plantas contra patógenos. Las plantas no cuentan con un sistema inmune como el de los animales. Por esto es que las estructuras celulares deben producir sustancias antimicrobianas para poder defenderse contra agentes que las pueden dañar o perjudicar. Por esta razón, las plantas pueden sintetizar especies reactivas del oxígeno o ácido salicílico, y los cloroplastos están relacionados con la producción de estas sustancias que eliminan posibles agentes patógenos que ingresan a la planta. Los cloroplastos también funcionan como sensores moleculares y participan en mecanismos de alerta, comunicando la información a otros organelos de la célula. En los cloroplastos también se da la reducción de nitrito a amoníaco, una etapa que es fundamental en la incorporación de nitrógeno a los compuestos orgánicos. Los cloroplastos tienen su propio sistema genético, lo que refleja un origen evolutivo a partir de bacterias fotosintéticas. Su genoma consiste en moléculas de ADN circular presente en múltiples copias en cada organelo, con un tamaño que oscila entre 100 a 200 kilobases y con un contenido de 150 genes aproximadamente.
Aunque existe una variabilidad considerable entre los genomas de los cloroplastos de distintas especies, en general incluyen un conjunto de genes que incluye tanto ARN como proteínas que intervienen en la expresión génica. El genoma del cloroplasto codifica alrededor de 40 proteínas ribosómicas que representan la mayoría de las proteínas de los ribosomas que están en el cloroplasto. Se codifican unas 50 proteínas que intervienen en la fotosíntesis, otras codifican proteínas implicadas en el metabolismo, el plegamiento de proteínas y la inserción de membranas. También se codifican aminoácidos, ácidos grasos y los componentes lipídicos de sus propias membranas. Aunque los cloroplastos codifican varias de sus propias proteínas, el 95% de ellas son codificadas por los genes que se encuentran en el núcleo de la célula a la que pertenecen. Estas proteínas son sintetiribosomas que están en el citosol y después pasan al interior del cloroplasto como cadenas polipeptídicas completas. Luego de esto se distribuyen a sus localizaciones correspondientes dentro del cloroplasto, una tarea un poco complicada debido a que, como ya lo mencionamos anteriormente, contienen 3 membranas separadas que los dividen en 3 compartimentos internos distintos. Primero, la proteína debe pasar a través de la membrana externa del cloroplasto por medio del complejo TOC. Una vez atraviesa esta membrana, debe pasar a través de la membrana interna hasta llegar al estroma por medio del complejo TIC. Aquellas proteínas que son requeridas en el tilacoide pueden ser transportadas a través de proteínas específicas que se encuentran en la membrana del tilacoide. Las que se insertan en la membrana pueden producirse mediante un mecanismo espontáneo en el que no interviene ninguna maquinaria de transporte conocida. No siendo más, gracias por verme y si tienes alguna duda. Muy bien, este es otro canal que les puede servir muchísimo, se llama Biológicamente, es colombiano, pero nos da muy buenos resúmenes, ¿no? De cómo ocurren las cosas. Y tal cual como aparece allí, la fotosíntesis y el cloroplasto es sumamente complejo internamente. Para los alumnos que estén estudiando bioingeniería o que estén estudiando agronomía, pues sí, ellos tienen que estar sumamente pendientes de este organelo, no solamente de la mitocondria, sino también de este lugar. Pero ya establecimos en nuestro episodio pasado de que las plantas en sí son más complejas, alguno podría decir, ¿no? Yo personalmente lo creo, que los animales, producto de que no pueden desplazarse para evitar el estrés. La estrategia animal generalmente es evitar el estrés lo más posible gracias al desplazamiento. En cambio, las plantas no, las plantas están fijas en un lugar, por lo tanto, tienen que buscar maneras de lidiar con ese estrés en la medida de lo posible y es por eso que tienen muchos más genes dedicados a acciones específicas y pueden defenderse como células individuales, a diferencia de nuestro cuerpo que requiere de un sistema inmune que protege al resto. Ahora, ¿quién descubrió los cloroplastos? Porque también tenemos que pensar en la historia, ¿no? Le debemos al botánico Hugo von Moltke, quien fue el que realizó la primera descripción definitiva del cloroplasto en el año 1837, mientras que otros botánicos como Andreas Franz Wilhelm Schimper fue el que le dio el nombre específico cloroplasto y describió su estructura básica. Otros investigadores como Julius von Sachs y Theodor Wilhelm Engelmann hicieron descubrimientos importantes sobre su función, cómo formaban la estructura del almidón, ¿no? Porque es en los cloroplastos donde se almacena el almidón, y la producción de oxígeno durante la fotosíntesis. Por lo tanto, primero, si vamos cronológicamente hablando, Hugo von Moll describe de manera definitiva la estructura del cloroplasto, pero no lo nombra todavía. Julius von Sachs y Theodor Wilhelm Engelmann, el 65 y el 82, van de a poco estableciendo cómo se forman, descubren los gránulos de almidón, indican que allí ocurre la producción de oxígeno, pero luego Andreas van Wilhelm Schimper en el 1883, definitivamente nombra a este organelo como cloroplasto. ¿Y de dónde viene el nombre? Cloro es
verde, básicamente, ¿no? Si mal no recuerdo, no recuerdo si es latín o griego, pero cloros significa verde o lo asociamos al color verde, ¿ya? Y también, en parte, porque el elemento cloro también se llama así porque suele ser un gas, si mal no recuerdo, de color verdoso o un sólido verdoso. Todavía no recuerdo bien, pero tiene ese color, así que por eso cloro significa verde, básicamente en el mundo científico. Y plastos debido a que eran estructuras más bien aplastadas, si mal no recuerdo. Por lo que me dijeron mis profesores de botánica, no se enojen, profesores, si no recuerdo por completo esa historia, ¿no? Pero la verdad de las cosas es que todos estos nombres bien complejos es porque durante esa época, en el siglo XIX, los mayores especialistas en botánica, recuerdo, eran alemanes o franceses, en este caso son todos alemanes, y los zoólogos eran más bien franceses e ingleses, que eran los especializados en ello. Pero aquí tenemos a las cuatro eminencias a las que les debemos los principales conocimientos sobre este organelo. Ahora, ¿cuándo ocurre o cuándo funcionan, mejor dicho, los cloroplastos en la planta? Los cloroplastos funcionan cuando hay luz solar para llevar a cabo la fotosíntesis, un proceso que les permite a las plantas y algas producir su propio alimento en la forma de glucosa y liberar oxígeno como subproducto, pero esa no es la meta de la fotosíntesis. La meta de la fotosíntesis es producir este alimento, producir la glucosa. Que luego nosotros aprovechemos eso para comernos las plantas o los lugares donde almacenan esas glucosas y esos carbohidratos es otro tema, pero la planta lo realiza para producir su propio alimento, ¿ya? Este proceso se divide en dos fases, una fase luminosa donde se utiliza la luz solar en los tilacoides, ¿no? Para estimular la clorofila y poder hacer esta cadena de electrones que veíamos en el eh, video. Y esta fase luminosa depende directamente de la luz solar, mientras que la fase oscura o ciclo de Calvin ocurre en el estroma y utiliza la energía capturada en la fase anterior, es decir, la acumulación de ATP, NAD y FADH, para luego ocupar esa energía en unir los enlaces y formar enlaces de carbono con el dióxido de carbono para formar azúcares. Y como subproducto de eso, muchas veces nos queda agua y oxígeno, ¿ya? Ahora, un problema, o mejor dicho, una mala concepción o error que tendemos a tener los docentes cuando enseñamos esto es de simplificar, ¿no? Fase lumínica, fase oscura. Y eso causa de que muchas veces en la mente de los estudiantes o de nosotros mismos caigamos en la sobresimplificación de decir, ah, eso quiere decir que la fase lumínica pasa de día y la fase oscura pasa de noche. No, lo que quiere decir es que hay fases que son dependientes de la presencia de luz y fases que no requieren de luz. Pero eso no quiere decir que la fase oscura no pase durante el día. Quiere decir que no necesita de luz solar para ocurrir. Sí o sí, la fase lumínica requiere de luz solar o al menos de fotones para ocurrir, porque también podemos llevar a cabo la fotosíntesis con luces artificiales, ¿ya? Lo que se requiere es la energía de los fotones. ¿Cómo se producen esos fotones? Allí podemos tener distintas formas, porque por algo en laboratorio se puede plantar in vitro algunas plantas, pero claramente con la ayuda de la luz solar, ¿cierto? Se produce este proceso. El agua y los minerales los obtenemos desde el suelo por las raíces, la luz solar activa la clorofila que se encuentra en la planta, ¿cierto? Y la planta tiene que absorber a través de estructuras específicas en sus hojas, que es donde suele ocurrir con mayor fuerza la fotosíntesis, no ocurre en las raíces, no, en las hojas es el lugar especializado para ello. Respira la planta CO2 y luego exhala oxígeno, a diferencia de nosotros, ¿ya?
Y eso es lo que ocurre en la célula, en el cloroplasto, de manera un poco más compleja. Ahora, vamos a ver este proceso con una animación 3D más sencilla para que luego vayamos a la forma más compleja, para que vayamos de a poco, porque el primer video nos mostró muchísimo y puede que haya sido un poquito intimidante, pero todos hemos aprendido de la fotosíntesis en algún momento. ¿Con qué nivel de profundidad? Esa es la diferencia, pero es importante que la comprendamos desde lo más básico a lo más profundo para comprender cómo ocurre. Hoy aprenderemos la fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso que realizan las plantas para fabricar su propio alimento. En el proceso de la fotosíntesis, la planta transforma el agua, la luz solar y el dióxido de carbono en oxígeno. Las plantas absorben el agua y las sales minerales de la tierra por las raíces. Esta mezcla se llama savia bruta. La savia bruta pasa de la raíz al tallo y se distribuye por el resto de la planta a través de los tubos leñosos o xilema, hasta llegar a las hojas. Las hojas captan el dióxido a través de los estomas. Y es justo aquí, en las hojas, donde se realiza la fotosíntesis. En las células de las hojas encontramos los cloroplastos, que contienen un pigmento llamado clorofila, que es el que le da el color verde a las hojas. Estos permiten captar la luz del sol. Con la savia bruta, la luz del sol y el dióxido de carbono, se realiza la fotosíntesis, proceso por el que la savia bruta se convierte en savia elaborada y se distribuye por el resto de la planta a través de los vasos liberianos o floema. Es en este momento cuando se expulsa el oxígeno. Las plantas realizan la fotosíntesis solo durante el día, ya que necesitan la luz del sol. No confundas la fotosíntesis con el proceso de respiración de la planta. Las plantas respiran durante todo el día, toman oxígeno y expulsan dióxido de carbono. Las plantas son fundamentales para la vida en el planeta Tierra. Gracias a ellas, el aire se limpia y podemos respirar aire puro. Así que ya sabes, nunca olvides cuidarlas y respetarlas. ¿Te ha gustado? Muy buen video de Smile and Learn. Efectivamente, algo que siempre se nos olvida recalcar muchas veces cuando vemos este tema con los alumnos es que las plantas respiran igual. Por lo tanto, claro, la fotosíntesis ocurre en presencia de luz, porque tenemos una fase que puede ocurrir solamente si hay fotones, que es la fase lumínica. Pero eso no quita de que el resto del día la planta siga haciendo sus procesos internos, porque justamente por esta savia ya elaborada, ahí ya es donde tenemos los nutrientes de los cuales la planta va a sobrevivir, el azúcar que produjo, la glucosa. Y eso es lo que va a circular por toda la planta y lo que se va a utilizar para activar las mitocondrias y poder respirar, porque la planta necesita alimento y ella misma lo produce y lo consume. Es completamente autosubsistente, mientras existan los elementos básicos para que ella pueda al menos realizar la fotosíntesis, que sería el agua, el dióxido de carbono en el aire y los fotones, ¿no? Y los minerales de la tierra. Uno de los minerales muy esenciales para la planta es el magnesio. ¿Por qué? Porque el magnesio es el elemento central de la molécula de clorofila, que no la quise mostrar porque es muy grande y intimidante, pero se entiende que tenga tantos enlaces, dado de que, como vamos a ver, durante la fotosíntesis es esta molécula la que se excita, por así decirlo, con los fotones y libera electrones. Por lo tanto, ¿cómo se produce la fotosíntesis? Entremos al detalle de esto. Ya dijimos, es un proceso químico,
tan o más complejo como la respiración celular, que ocurre en plantas, algas y algunas bacterias. Eso es muy bueno indicarlo. No podemos separar a la fotosíntesis y decir que es exclusiva de solo el reino Plantae. No, también algunas bacterias, las cianobacterias, realizan este proceso. Fotosíntesis no es otra cosa que una palabra compuesta que dice síntesis por medio de la luz. Es decir, yo sintetizo una nueva molécula, creo una nueva molécula utilizando los fotones de la luz. Eso es la fotosíntesis. Pero no quiere decir que otros seres vivos no puedan hacerlo. Nosotros tendemos a asociarlo exclusivamente a las plantas, pero algunas bacterias y algas también lo hacen, ¿no? Transformando la energía lumínica del sol en energía química para producir su propio alimento. Porque como sabemos en física, la energía solo se transforma, no se destruye. Este proceso utiliza agua, dióxido de carbono y luz solar para crear como resultado final glucosa y oxígeno, el cual es liberado al ambiente. Y es posible gracias a la clorofila, el pigmento verde de las hojas, que es clave para capturar la energía solar. Es la única molécula capaz de reaccionar a los fotones de la luz, lo que nos permite tener este proceso. Y como bien vemos aquí, ¿no? Tenemos la fotosíntesis, va a transformar esta energía lumínica en química, elaborando azúcares a partir del dióxido de carbono, minerales y agua que obtiene la planta. Ahora, hay distintos tipos de plantas y vamos a ver que hay distintos tipos de fotosíntesis también. Pero hablando de la fotosíntesis en general, tenemos la fase luminosa, ¿cierto? Y la fase oscura. ¿Dónde ocurre cada una de ellas? La fotosíntesis en sí ocurre en las hojas. Ese es el órgano especializado para este proceso, ¿ya? Va a ocurrir generalmente en una zona específica de la hoja que vamos a ver allí. Por ella, sobre todo en el envés de la hoja, generalmente en las hojas de plantas terrestres, es decir, la parte de abajo de la hoja, yo tengo el haz y tengo el envés. En el envés generalmente están las estructuras por las que respira la planta, que son estas como boquitas que se veían ahí en el video, unas bocas microscópicas que se abren y se cierran, pero no por completo, por las cuales ingresa el aire dependiendo de, el momento del día. Y por allí vamos a absorber dióxido de carbono proveniente del aire, pero también por allí también vamos a expulsar el oxígeno. La luz va a ser percibida, ¿no? El dióxido de carbono entra por los estomas, la luz llega hasta lo más profundo en los cloroplastos y allí es donde tenemos todas las distintas fases. La fase lumínica, en donde la luz llega a las granas, que son estas capas de tilacoides, una encima de la otra. Al golpear esta clorofila, al llegar a ella los fotones, que son capaces de hacerlo porque son muy penetrantes, ¿no? Vamos a verlo en física y creo que lo vimos en el espectro electromagnético en algún momento, pero pueden llegar a lugares muy, muy internos, ¿no? Casi como los electrones. ¿Qué va a hacer? Cuando estimula esta clorofila, que es una molécula muy grande, al llegar esta energía de los fotones, la molécula vibra llenándose de energía y eso gatilla que un enlace se rompa, una parte se rompa. Y en ese proceso es que vamos produciendo una cascada de electrones, muy similar a lo que ocurría en la cadena transportadora de electrones en la mitocondria, solo que este es el primer paso, a diferencia del otro que era el último, ¿no? En ese proceso vamos aprovechando el agua que estamos absorbiendo y allí se libera el oxígeno. Allí es donde se produce el oxígeno que libera la planta. ¿Para qué? Para poder separar del agua el oxígeno y los protones hidrógeno. Los protones hidrógeno van a ser utilizados para crear las moléculas NADH, ¿no? Para acumular esta capacidad reductora de la cual hablamos en la mitocondria. Y además de los citocromos que están haciendo esta cadena de electrones que va hacia abajo, por eso los tilacoides están apilados uno encima de otro para hacer que la cadena de electrones sea como un poco más sencilla, como cuando ocupamos el agua nuevamente que cae, ¿no? La gravedad aprovechándola y vamos a tener luego que ocupar esa energía de los electrones para producir ATP.
Y luego ocurre la fase oscura o ciclo de Calvin en el estroma. Aquí a veces hay términos muy similares, estroma y estoma. Estoma eran los poros en vez de la hoja. Estroma es el fluido acuoso que rellena el cloroplasto y en donde ocurre el ciclo de Calvin. El ciclo de Calvin lo que hace es sin necesidad de luz. Nuevamente, no quiere decir que ocurra de noche, es sin necesidad de luz. Allí vamos a ocupar los protones, hidrógeno y la energía que hemos acumulado en ATP y NADH para con la enzima rubisco, que es una enzima específica de la fotosíntesis y presente en los cloroplastos, que solo los cloroplastos pueden producir, vamos a ir tomando el CO2, quitándole el oxígeno que tiene, ¿no? Y formando nuevos enlaces entre carbonos, 6 veces, ¿no? Para formar la glucosa, que es una molécula de 6 carbonos. Para que quede muchísimo más claro, tengo este video. Es un poco más intenso, por así decirlo, porque nos va a mostrar cómo van moviéndose las moléculas en estas estructuras, pero es la mejor forma de dejar claro cómo ocurren estos procesos. Si ustedes no son alumnos del área de agronomía, del área de la biotecnología, puede que este tema no les interese mucho, pero igualmente es importante que todos sepan la razón por la que la fotosíntesis ocurre, porque lamentablemente caemos en la sobresimplificación, sobre todo cuando les enseñamos a los chiquititos que la fotosíntesis se hace para producir oxígeno, y la verdad de las cosas es que no es por eso. El oxígeno es un subproducto que la planta usa, que en el fondo la planta produce por la fotosíntesis y desecha. La verdad de las cosas es que es para producir azúcar. La planta necesita vivir y está haciendo su propio alimento. No lo hace pensando en nosotros, lo hace pensando en ella, en cómo sobrevive a todo el estrés y cómo sobrevive estando parada en un solo lugar, ¿ya? Así que vamos a ver aquí cómo ocurre la fotosíntesis con este video interactivo de el canal BioInteract. Casi toda la vida en la Tierra depende de la luz solar. Las plantas, algas y algunas bacterias capturan la energía lumínica del sol y la convierten en energía química a través de una serie de reacciones llamada fotosíntesis. Estos organismos producen carbohidratos a partir de compuestos como el agua y el dióxido de carbono del ambiente y durante este proceso liberan oxígeno. La fotosíntesis nutre a casi toda la vida en el planeta. La fotosíntesis es un conjunto de reacciones químicas en la cual la energía solar se convierte en energía química. La energía lumínica activa el movimiento de electrones de moléculas que donan electrones a moléculas que aceptan electrones. Pero, ¿qué moléculas? El agua es el primer donante de electrones. El carbono en el dióxido de carbono es el aceptor final de electrones. El dióxido de carbono se combina con otras moléculas para formar carbohidratos, como el azúcar de 3 carbonos llamado G3P. Los carbohidratos se usan para hacer olas orgánicas que las plantas usan para crecer y como fuente de energía para sostener sus vidas. Un importante producto secundario de la fotosíntesis es el oxígeno. Vamos a acercarnos al corte transversal de una hoja para ver más de cerca el centro de acción de la fotosíntesis. Una hoja tiene varios tipos de células, como células mesofílicas, células epidérmicas y haces vasculares. La mayoría de las células en el medio de una hoja contienen grandes cantidades de cloroplastos. Los pigmentos en los cloroplastos hacen que esas células sean verdes. Los cloroplastos son los organelos donde ocurre la fotosíntesis. El dióxido de carbono del aire entra a la hoja a través de poros llamados estomas en la capa externa de la célula. El oxígeno que se forma durante la fotosíntesis también sale de la planta a través de los estomas.
La planta transporta moléculas orgánicas producidas en las células de la hoja hacia otras células a través del sistema de tuberías que se encuentra en los haces vasculares. Veamos más de cerca un cloroplasto, el organelo donde ocurre la fotosíntesis. La fotosíntesis consiste en dos conjuntos de reacciones químicas, las reacciones luminosas y el ciclo de Calvin. Estas reacciones ocurren en distintas regiones de los cloroplastos. Los cloroplastos contienen una serie de discos encapsulados por una membrana tilacoides que están rodeados por un fluido acuoso y transparente llamado estroma. Las reacciones luminosas se llevan a cabo en moléculas en las membranas de los tilacoides, mientras las reacciones del ciclo de Calvin se llevan a cabo por moléculas en el estroma. Vamos a explorar estas regiones y sus funciones con más detalles. En la membrana del tilacoide, las reacciones luminosas transforman la energía lumínica en energía química. La energía lumínica impulsa la formación de moléculas de ATP a partir de ADP y de moléculas de NADPH a partir de NADP+ y electrones. Durante este proceso, las moléculas de agua se dividen y se forma el oxígeno, que puede ser liberado a la atmósfera. En el estroma, las reacciones del ciclo usan energía química de ATP y NADPH para combinar dióxido de carbono del aire con moléculas orgánicas para formar nuevas moléculas como el azúcar G3P. ADP y NADP+ se reciclan y se pueden usar de nuevo en las reacciones luminosas. Las plantas aumentan su biomasa a través de la formación de estas nuevas moléculas orgánicas. Las membranas tilacoidales contienen moléculas especializadas que funcionan juntas para llevar a cabo las reacciones luminosas. La luz es absorbida por complejos de pigmentos y proteínas llamados fotosistemas. Hay dos fotosistemas, fotosistema 1 y fotosistema 2. Los fotosistemas forman la energía lumínica en energía química al excitar y transportar electrones de molécula a molécula, como en una cadena en la membrana tilacoidal. A este proceso se le llama una cadena de transporte de electrones. Veamos más de cerca cómo funciona este proceso. Primero, los fotones de luz llegan a la clorofila, un pigmento que absorbe la luz en el fotosistema 2. Los electrones en la clorofila se excitan a un mayor nivel de energía. Los electrones excitados pasan por un portador de electrones. Mientras tanto, el agua se divide y libera electrones. Estos electrones reemplazan los electrones perdidos en el fotosistema 2. El producto secundario de esta reacción es el oxígeno que posteriormente se libera en el aire. Los otros productos son protones o iones de hidrógeno que se liberan dentro de los tilacoides o lumen. Los electrones excitados pasan al complejo del citocromo. Parte de la energía de los electrones la utiliza el complejo del citocromo para transportar protones adicionales hacia el lumen. El segundo portador de electrones, una proteína dentro del lumen, recibe los electrones y los pasa al fotosistema 1. Estos electrones ya han perdido la mayor parte de la energía recibida de la luz en el fotosistema 2. Los fotones de luz llegan a la clorofila en el fotosistema 1 y excitan a los electrones nuevamente. Los electrones luego pasan al tercer portador de electrones. Finalmente, estos electrones reciclados o interactúan con una enzima y con NADP+, el aceptor final de electrones de las reacciones luminosas para formar NADPH. Parte de la energía de la luz ahora está almacenada en la molécula reducida de NADPH. Parte de la energía liberada por la transferencia de electrones ha establecido un gradiente de protones a través de la membrana tilacoidal. Los protones que se acumularon en el lumen se difunden hacia el estroma a través de una enzima llamada ATP sintasa. La ATP sintasa usa la energía potencial del gradiente de protones para combinar ADP con fosfato inorgánico para formar ATP. De esta manera, la energía potencial se transforma en energía química almacenada como ATP
y NADPH ahora tienen energía almacenada a partir de las reacciones luminosas. Esta energía se puede usar en el ciclo de Calvin. Esta cadena de transporte de electrones activada por la luz suele ser continua en presencia de luz solar. Abarca una serie de reacciones químicas que incluyen absorción de luz, conversión de energía y transferencia de electrones realizada por los fotosistemas y otras enzimas en la membrana de los tilacoides. El ciclo de Calvin ocurre en el estroma del cloroplasto, el fluido acuoso y transparente que rodea los tilacoides. Es útil dividir el ciclo de Calvin en 3 fases: fijación, reducción y regeneración. En la primera fase, el inorgánico en forma de dióxido de carbono del aire se incorpora en moléculas orgánicas, un proceso conocido como fijación de carbono. 3 moléculas de dióxido de carbono reaccionan con 3 moléculas de ribulosa bifosfato RVP para producir 6 unidades de una molécula de 3 carbonos llamada 3-PGA. La enzima rubisco cataliza esta reacción. En la segunda fase, las moléculas orgánicas aceptan electrones, un proceso llamado reducción. Las 6 moléculas de 3-PGA usan 6 moléculas de ATP y 6 de NADPH, la cual almacena energía de las reacciones luminosas para generar 6 moléculas 3P. Las moléculas G3P contienen más electrones y tienen más energía potencial que 3PGA. Una molécula de G3P sale del ciclo. Se puede usar para hacer otras moléculas orgánicas. En la tercera fase, la fase de regeneración, un gran conjunto de reacciones usa las otras 5 moléculas de G3P y energía de 3 moléculas de ATP para producir 3 moléculas de RVP. Con la RVP reformada, el proceso puede empezar de nuevo. Nótese que en el ciclo de Calvin, la energía de ATP y NADPH producida en las reacciones luminosas se usa para generar una molécula G3P a 3 moléculas de dióxido de carbono. En este proceso, los electrones que pierde la NADPH son aceptados por los carbonos de las moléculas de dióxido de carbono, que son los aceptores finales de electrones de la fotosíntesis. El G3P, el producto neto del ciclo de Calvin, se puede usar para generar otras moléculas orgánicas como sacarosa o almidón. La sacarosa que producen las células de las hojas se transporta a través de los haces vasculares hacia otras partes de la planta, como los tallos y raíces. Las células de las hojas también pueden producir almidón para almacenar energía a largo plazo. En general, las moléculas generadas por la fotosíntesis proporcionan el sustento y los elementos vitales que permiten que las plantas crezcan. A nivel mundial, la síntesis produce un estimado de 150.000 millones de toneladas métricas de carbohidratos al año y es responsable del oxígeno de nuestra atmósfera, lo que lo convierte en uno de los procesos químicos más importantes para la vida en la Tierra. Muy bien. Este es otro canal que les sugiero muchísimo, BioInteractive. Espero se pueda ver cuando lo subamos a YouTube. Si no, les agregaré el link porque depende de aquello. Pero grafica muy bien este proceso, ¿no? Ahora, como decíamos, ¿en qué parte específica de la célula, perdón, de la planta ocurre, ¿no? Porque sabemos que ocurren los cloroplastos a nivel celular, pero en las plantas la fotosíntesis y la concentración de células con más cloroplastos se encuentra en un tejido llamado mesófilo, ¿ya? Son las capas más internas de las hojas, particularmente en el parénquima foliar. Este mesófilo está constituido por tejidos vasculares que forman las venas de las hojas, que son estos caminitos que uno le ve a las hojas, y un tejido parenquimático especializado para realizar la fotosíntesis, denominado clorénquima, que se encuentra entre ambas capas de la hoja. Está constituido por el parénquima en empalizada, situado en la epidermis superior, que es el haz de la hoja, y formado por células alargadas.
Y también tenemos el parénquima esponjoso en la parte inferior, con células irregulares entre las que se encuentran grandes espacios intercelulares. Si lo vemos aquí más grande, ¿no? Tenemos siempre una cutícula, que es una estructura que puede ser cerosa o áspera, que es la primera capa protectora de la epidermis de la hoja. Tenemos una epidermis superior e inferior, lo que nos indica si estamos viendo el haz o el embés de la hoja. Superior es el haz de la hoja, la parte de arriba. Embés, la parte de abajo. Epidermis inferior, que es la primera capa. En la epidermis inferior, en las plantas terrestres, encontramos los estomas. Estos poros formados por estas células de guarda que se abren y se cierran dependiendo de si requerimos respirar o no. Son como pequeñas boquitas en la parte de abajo de la hoja, ¿no? Y por donde hay intercambio de gases. ¿Cómo se abren y se cierran estos estomas? Por la tensión de las vacuolas centrales. Si están infladas de agua o si están con menos agua, se abren y se cierran, porque la planta no tiene músculos para poder hacer este proceso, así que lo hace en base a tensiones acuáticas. Luego tenemos un mesófilo esponjoso que tiene mucho espacio entre sus células justamente para hacer más sencillo el paso de estos gases. Tenemos el mesófilo en empalizada, que se llama así porque va muy ordenado y parecen ladrillos. Empalizada menciona eso, ¿no? Que estén de forma muy ordenada. Y luego tenemos la epidermis superior con la cutícula. Es el mesófilo en empalizada, en donde generalmente ocurre más la fotosíntesis. No que no ocurra en el esponjoso, pero allí, si se fijan, tenemos mucho menos color y por eso la zona más colorada la vamos a llamar florénquima. Y luego tenemos los haces vasculares, que básicamente son el sistema vascular de las plantas, así como nosotros tenemos arterias y venas, la planta tiene xilema y floema para poder transportar sus líquidos, ¿no? Que son la savia bruta o la savia elaborada. Me estaban yendo los nombres. Y allí las tenemos. Ahora, ¿por qué debemos estudiar los cloroplastos? ¿Por qué es tan importante más allá de no conocer la fotosíntesis en sí? Son fundamentales para la vida estos organelos, ya que realizan la fotosíntesis y comprenderla nos permite entender cómo se produce el oxígeno, cómo se produce la energía para la base de la cadena alimentaria, porque nuevamente, sin querer, las plantas se volvieron la única forma de vida en este planeta. Toda la vida fotosintética es la única capaz de utilizar la gran cantidad de energía que proviene del sol y que de otra forma se perdería, tal cual como se expande en el espacio si no hay quien la transforme a una forma de energía que los seres vivos podamos ocupar, que es la energía química. Además, de la fotosíntesis, los cloroplastos también son cruciales para la planta en sí, para poder participar de su sistema inmunológico, que como bien vimos es individual de cada célula, no hay un conjunto de órganos especializados para la defensa de la planta, sino más bien cada célula vegetal se defiende y comprenderlos permite entender los procesos biológicos clave y buscar aplicaciones sobre todo para la agricultura y para la biomedicina. Y eso es lo que quiero que veamos aquí en esta investigación, porque muchas veces pensamos que este es un contenido que simplemente nos pasan en el colegio y que hay que aprender porque hay que aprenderlo. No, no solamente porque puede que haya algunos alumnos que estén más interesados en esto y quieran ser botánicos, agrónomos o biotecnólogos, sino porque también nos ayuda al resto de nosotros a tener más seguridad alimentaria. Vamos a traducir este artículo de la Universidad de Oxford, porque está en inglés, ¿no? Del Departamento de Biología, para que podamos entenderlo, porque ellos están buscando modificar los cloroplastos de las plantas para mejorar el rendimiento de los cultivos. Porque más allá de sus posibilidades fotosintéticas, tenemos que reconocer la importancia inmunológica de los cloroplastos en el bienestar de la planta. Y eso puede significarnos menos necesidad de utilizar insecticidas y plaguicidas, ¿no? Vamos a leer aquí.
Los cloroplastos son diminutas unidades repletas de proteínas que se encuentran dentro de las células vegetales. Además de ser responsables de la fotosíntesis, son fundamentales para la capacidad de la planta para responder a su entorno, por ejemplo, a la intensidad de la luz o a la amenaza de enfermedades. Lo hacen importando las proteínas que necesitan y eliminando las que no necesitan. El laboratorio Jarvis, en colaboración con Ortho Sparks, que para crear esta nueva animación, ha estado experimentando este sistema de eliminación, al cual llamaron CLORAD, e investigando cómo podría manipularse para mejorar la calidad de los cultivos. Ellos ahí hicieron un video, pero no lo vamos a ver porque está en inglés y no sé si se puede traducir. ¿Por qué son importantes los cloroplastos para la vida humana? Nuevamente, ¿de qué nos sirve a nosotros? La población humana crece rápidamente y se prevé que supere los 9.000 millones de personas para el 2050, que suena a mucho tiempo, pero ya estamos al 2025, por lo tanto, son solo 25 años. Suena mucho para nosotros como individuos, pero para una sociedad es muy poco tiempo. Y la presión sobre los recursos naturales es cada vez mayor. Por lo tanto, los impulsores del aumento del rendimiento de los cultivos son más fuertes que nunca. Para satisfacer estas demandas, será esencial desarrollar variedades mejoradas de cultivos, plantas con mayor valor nutricional, o resiliencia a entornos adversos. El cloroplasto, una característica distintiva de la célula vegetal, será un objetivo importante de esfuerzos para alcanzar este objetivo. Allí nos hablan sobre los cloroplastos, que es lo que hemos estado viendo todo este rato. Sin embargo, no solamente hacen la fotosíntesis, ¿no? Los cloroplastos pertenecen a una familia más amplia de organelos relacionados, pero estructuralmente diversos, llamados plástidos. Estos incluyen, por ejemplo, etioplastos en plantas cultivadas en oscuridad, cromoplastos que contienen pigmentos carotenoides rojos, naranjas o amarillos en flores y frutos, y amiloplastos en órganos de almacenamiento de almidón como raíces, tubérculos y semillas. Sorprendentemente, estos diferentes tipos de plástidos pueden interconvertirse. Por ejemplo, durante la germinación de las semillas, la maduración del fruto o el envejecimiento de las hojas. Además, estas transiciones son cruciales para el rendimiento y la calidad de los cultivos, no solo porque la fotosíntesis proporciona la energía para el crecimiento de las plantas, sino también porque las sustancias que determinan el sabor y las propiedades nutricionales se producen dentro de estos diferentes plástidos. Además, los plástidos son fundamentales para el mecanismo que las plantas utilizan para responder a los desafíos ambientales, como la tolerancia al estrés abiótico, es decir, sequía, salinidad, etc., y el ataque de patógenos o enfermedades. Para lograr esta diversidad de forma y función se requiere un proceso denominado importación de proteínas plásticas. La mayoría de las proteínas de los cloroplastos están codificadas por genes en el núcleo celular y se producen como proteínas precursoras en el citosol, los cuales deben ser importados a los cloroplastos, que fue lo que nos mostraron en el primer video. Esta importación se produce mediante un sofisticado sistema de transporte o translocación de proteínas ubicado en las dos membranas de la envoltura del cloroplasto. Una parte de este sistema de importación es una maquinaria multiproteica denominada complejo TOC. Esta máquina se encuentra en la superficie de los cloroplastos, en la membrana externa, y curiosamente el complejo TOC contiene diversos componentes receptores, subunidades responsables del reconocimiento de las proteínas precursoras para el cliente. Esta variedad de receptores permite el reconocimiento eficiente de diversos tipos de proteínas precursoras, ¿no? Cuáles son para la fotosíntesis, cuáles son para mantenimiento, etc. El trabajo reciente de esta universidad, ¿no?, ha ayudado a esclarecer cómo se regula el sistema TOC
y sus diferentes subunidades receptoras para optimizar la importación de proteínas y lograr las funciones requeridas por los plástidos, así como importantes interconversiones o transiciones entre tipos de plástidos mencionados anteriormente. ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo de las proteínas que vayan entrando al cloroplastos, y esto todo gatillado a la etapa de la vida de la planta, un cloroplasto se puede transformar a un amiloplasto, se puede transformar a un cromoplasto. Por lo tanto, esa es la razón por la cual cuando empieza a bajar la temperatura y empieza a bajar la cantidad de luz que empieza a llegar a diversos hemisferios, ¿no? Para la etapa del otoño, ¿no? O para la etapa de la primavera, de la otra parte, es que se gatillan estos procesos de floración, estos procesos de cambio de color en las hojas. Todo va gatillado de acuerdo a estas percepciones que tiene la planta. Y si aprendemos cómo manipular eso, dado que estamos en este proceso de cambio climático que ha movido mucho el calendario agronómico debido a las diferencias y las inestabilidades climáticas, quizás si aprendemos a controlarlo nosotros de manera biotecnológica, podemos hacer que sea más controlado, valga la redundancia, y podemos tener una seguridad alimentaria más estable, porque nos ha pasado mucho durante varios de estos años, y yo creo que varios han visto en las noticias, que se pierden muchos cultivos, lamentablemente por exceso de lluvias, por exceso de un montón de cosas. Por lo tanto, si podemos de alguna manera asegurarnos, investigando la forma interna en la que la planta decide estos cambios, por cierto que podemos quizás tener un cultivo in vitro que esté disponible en caso de que el cultivo agrónomo normal, ¿cierto? El que hacen todos los granjeros normalmente, falle. Porque ¿qué ocurre si nos quedamos sin alimento? Tenemos que encontrar una forma de poder alimentarnos, ¿no? De tener esa seguridad. Y dado de que no queremos hacer mucho con respecto al cambio climático o que en algunos casos ciertos cambios ya son completamente irreversibles, tenemos que buscar la manera de tener esta seguridad alimentaria tomando en cuenta estos cálculos de aumento de población para 25 años más simplemente. Y ahí es donde ellos sugieren, ¿no?, la vía CLORAD. No voy a hablar de cómo lo hacen porque es un tema muy genético y muy bioquímico, claramente, pero si a alguno le interesa, aquí está la página y aquí está el video, ¿no? Está en inglés, también está en YouTube, lo impulsa el profesor Paul Jarvis, es un profesor de biología celular vegetal del Colegio Wolfson, ¿no? Y está avalado por el Departamento de Biología de la Universidad de Oxford. Por lo tanto, es sumamente interesante. Si a alguno le interesa, esa es la página, ¿no? Y ese es el nombre del proyecto, el proyecto CLORAD. Así que ahí lo pueden averiguar. Para que vean que todo tiene una idea o un uso práctico. Para eso es la ciencia, para poder darle un uso práctico y mejorar nuestras vidas. Independiente de que quizás nosotros como profesionales no nos dediquemos a eso, igualmente es importante conocer qué se está viendo, porque cuando empezamos a notar problemas, es generalmente la ciencia quien puede ayudarnos a encontrar las soluciones, pero si no financiamos a la ciencia, ¿cómo va a encontrar las soluciones? Necesitamos muchas veces dinero para ello, ¿no? Y aquí también tenemos un artículo de National Geographic sobre cómo la fotosíntesis fue verdaderamente el gran invento de la evolución. Nuevamente, el planeta Tierra no sería lo que conocemos ahora si no fuera por la fotosíntesis. Y también aprendimos el episodio pasado sobre que hay de nuevo en los bosques, que gran parte de la materia orgánica que conocemos como petróleo proviene de la época en la que había más árboles que animales en el planeta. Así que vamos a leer este artículo. Este artículo de Héctor Rodríguez.
La vida en la Tierra y, en definitiva, el mundo que conoces es posible gracias a una simple reacción química mediada por plantas, algas y algunas bacterias, la fotosíntesis. ¿Qué tan simple? Es debatible, porque quienes han tenido que estudiar en bioquímica la fotosíntesis saben que tranquila y sencilla no es. Pero bueno, seguimos. Cuando hablamos de fotosíntesis, no podemos evitar pensar en las plantas. De hecho, la fotosíntesis, también conocida como función clorofílica, es el proceso químico que tiene lugar en las plantas y otros organismos fotosintéticos, como las algas y algunos tipos de bacterias, cuya finalidad es convertir la materia orgánica en inorgánica a partir del aprovechamiento de la luz del sol. Allí estamos intercambiados. Yo creo que se ha equivocado al redactar, es convertir la materia inorgánica en orgánica, porque convertimos agua y CO2 a glucosa. Así que ahí hay un pequeño error en el dicho, ¿no? Dicho de otra manera, la fotosíntesis es el proceso por el cual la energía del sol se convierte en energía química aprovechable para los organismos en la Tierra, efectivamente, de inorgánica a orgánica, liberando además en el proceso el oxígeno indispensable para la vida en nuestro planeta. Por favor, ciérrame eso. Fundamentalmente para la vida como hoy la entendemos. No quiero ese... Los comerciales en esta época, por Dios, que nos llenan por todos lados. Gracias. Entonces, para que se produzca la fotosíntesis son necesarias 6 moléculas de dióxido de carbono que reaccionarán con 6 moléculas de agua mediante la energía aportada por la luz solar, dando lugar a una molécula de glucosa y 6 moléculas de oxígeno molecular. Su fórmula química se expresaría de la manera que vemos allí. Esta reacción cumple una función ecológica clave, ya que introduce en los ecosistemas la energía y el carbono que serán aprovechados por los organismos que no son capaces de producirlos por sí mismos, es decir, todos nosotros los heterótrofos. Por un lado, la glucosa es el combustible que utilizan las células para, a través de diversos procesos, entre los que se encuentra la respiración celular o la fermentación, obtener energía en la forma de adenosín trifosfato, que es la moneda de cambio universal cuando hablamos de la energía que necesitan las células para funcionar. Por otro lado, y no menos importante, gracias a la fotosíntesis se produce la conversión del carbono fijo que se encuentra en el ambiente en carbono inorgánico, en carbono orgánico, el que puede ser aprovechado por los organismos, porque hay dióxido de carbono por todos lados. De hecho, tenemos exceso de dióxido de carbono actualmente con el problema de los gases invernadero, pero nosotros no podemos aprovecharlo. Las plantas pueden, pero nosotros no. Por lo tanto, sin ellas sería todavía peor, ¿no? Y eso lo hacen a través del proceso de fijación del carbono, que era una de las etapas del ciclo de Calvin, que fue lo que vimos. La fotosíntesis es el sustento de las cadenas tróficas que tienen lugar en la Tierra. Sin ese sustento no tendríamos cadenas alimenticias. Como decíamos, las plantas, las algas y otros tipos de bacterias que realizan esta función fotosintética pertenecen al grupo de organismos llamados autótrofos, o lo que es lo mismo, aquellos capaces de fabricar su propia fuente de alimento o energía. Los demás organismos estamos en la categoría de heterótrofos y dependen estrictamente de la producción de los primeros. Independiente de que haya organismos heterótrofos que consideramos carnívoros, que solo comen carne, ¿no? Igualmente requieren de las plantas porque si no, no habría herbívoros. De hecho, algunos estudios apuntan a que si tan solo desapareciesen las plantas superiores de la faz de la Tierra, en tan solo 70 días, las proporciones de dióxido de carbono de la atmósfera se volverían letales. Las poblaciones de animales enfrentarían dos amenazas:
quedarse sin aire respirable y sin comida, y el oxígeno acabaría agotándose pasados unos 50.000 años. Hoy sabemos casi con certeza que la mayoría de la parte del oxígeno en la atmósfera terrestre procede de un evento que tuvo lugar entre hace unos 2.800 millones de años atrás, momento en que se cree que surgieron los primeros microorganismos productores de oxígeno, las llamadas cianobacterias, que existen hasta el día de hoy, ¿ya? Eso produjo que la vida cambiara de forma radical, dando lugar al mundo que hoy conocemos y en el que nos desarrollamos. Por eso decimos que la fotosíntesis es el gran invento de la evolución. Muy bien. Pero, como habíamos aludido, y ya cerrando un poco este proceso de fotosíntesis, hay distintos tipos, porque actualmente en el mundo hay muchos tipos de plantas. El reino Plantae tiene múltiples familias y géneros, y en muchos casos estas diferencias gatillan distintas formas de llevar a cabo la fotosíntesis. Todos llegan al mismo, ¿cómo decirlo? Al mismo destino, ¿no? La producción de esta glucosa que luego van a poder utilizar, pero dependiendo del medio ambiente en el que estén, algunos son más húmedos, otros son más áridos, y todos necesitan agua para poder llevarlo a cabo, es que las plantas han ido evolucionando y adaptándose, y eso se ve reflejado en distintas formas de fotosíntesis productora de oxígeno, porque nuevamente ya hay una separación entre las fotosíntesis que producen oxígeno y las que no. Actualmente, la mayoría de la fotosíntesis que se produce en el planeta produce oxígeno, pero incluso así tenemos esta subdivisión que llamamos fotosíntesis C3, C4 y K. Vamos a ver cada una de ellas. Y así también clasificamos a las plantas bioquímicamente hablando, dependiendo de qué vía de fijación de carbono utilizan. Las plantas C3 o plantas normales, que llamamos, esta es la forma de fijación más común, por eso le decimos normal, ¿no? Es decir, que no tienen adaptaciones fotosintéticas para reducir la fotorrespiración, se les llaman plantas C3. El primer paso del ciclo de Calvin es la fijación del dióxido de carbono mediante el uso de la enzima rubisco. Y las plantas que utilizan solo este mecanismo estándar de fijación de carbonos se llaman plantas C3, por el compuesto de 3 carbonos, que fue el compuesto 3-PGA, que producen en esta reacción, ¿no? Que es la que vemos aquí y la que vimos en el video de Biointeractive. Casi 85% de las plantas, de las especies de plantas del planeta son C3, como el arroz, el trigo, la soya y todos los árboles. Por lo tanto, esta es la forma de fotosíntesis más establecida. Y por eso esta es la forma de fotosíntesis que se tiende a enseñar de manera pareja para todos los alumnos. Cuando hablamos de fotosíntesis, sea que hablemos con alumnos de quinto, octavo básico o que hablemos alumnos, no sé, de universidad, se habla generalmente de esta fotosíntesis. Esta es la fotosíntesis que todos pensamos cuando pensamos en ella, pero no es la única, nuevamente. Porque no en todos los lugares del mundo existe la cantidad de humedad y de nutrientes necesarios para tener plantaciones de arroz, trigo, soya, entre otros. Luego viene la vía C4. En las plantas C4, las reacciones dependientes de la luz y el ciclo de Calvin están separadas físicamente. ¿Qué quiere decir eso? Que las reacciones dependientes de la luz se producen en las células del misófilo, específicamente en el tejido esponjoso en el centro de la hoja, y el ciclo de Calvin ocurre en células especiales alrededor de las venas de la hoja. Estas células se llaman células de las vascular. Es decir, que no todas las partes de la fotosíntesis ocurren en el mismo tejido vegetal. Y al hacer esa diferencia, estas plantas se pueden adaptar mucho mejor a la falta de luz y agua, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Que en la célula del mesófilo tenemos aquí este proceso que, si se fijan, no es dependiente de la parte lumínica, ¿no? Ocupamos una PEP carboxilasa para formar oxalacetato y maleato, que nos pueden llamar la atención porque los oímos en la
respiración celular. Y también tenemos aquí formación de piruvato. Y luego esas dos terminan dándonos el CO2 necesario en las células de las vascular para que se pueda producir el ciclo de Calvin con la rubisco. ¿Qué plantas son las que llevan a cabo este proceso? Plantas que tienen haces vasculares muy desarrollados como el maíz y el trigo, ¿ya? O como le conocemos aquí en mi país, en Chile, el choclo. Por lo tanto, son cultivos bien específicos. Y esto ayuda a que retengan mucho más en otros tejidos, como en este caso las semillas, ¿no? del maíz, eh, este almacenamiento. Terminan teniendo órganos muy específicos para almacenamiento. Y finalmente tenemos las plantas CAM. Algunas plantas adaptadas a ambientes secos, como las cactáceas y las piñas, utilizan esta vía de metabolismo, que se llama metabolismo ácido de las crasuláceas, CAM. Las crasuláceas es un tipo de familia de plantas, ¿no? En donde caben eventualmente las cactáceas y las piñas. ¿Y por qué? Porque lo hacen para reducir al mínimo la fotorrespiración. Este nombre proviene de la familia de las plantas crasuláceas, en las cuales los científicos descubrieron por primera vez esta vía. Aquí no hay una diferencia, todo ocurre en la célula del mesófilo, pero la diferencia está en que realizamos una parte del proceso, la parte que generalmente es lumínica en la noche, y el ciclo de Calvin lo hacemos de día. Ahora, ¿qué es la fotorrespiración? Porque salió mucho, ¿no? Para quien se haya perdido en el camino y me diga, ¿pero qué diablos es la fotorrespiración? Es cuando los estomas de las hojas se abren y se cierran. El proceso de que la planta respire, así como yo estoy inhalando, botando, lo mismo hace la planta. Plantas, cactáceas, como los cactus, ¿no? Aloe vera, las piñas, etcétera, no viven en lugares en donde haya mucha humedad, viven en lugares muy áridos. Por lo tanto, si estos estomas están constantemente abiertos, pierden mucha agua. Y yo no puedo darme el lujo de perder tanta agua en un lugar árido. ¿Por qué? Porque durante la fotosíntesis vimos que se requería mucho del agua como molécula para poder obtener los protones hidrógeno y los electrones. Así que, ¿qué hacemos? Nos adaptamos. Y en el caso específico de estas plantas, porque ya anteriormente las plantas C4 se adaptaron, estos son, de hecho, cultivos y plantas que también viven en lugares relativamente áridos o donde no hay tanta agua. Por lo tanto, si bien no controlan la fotorrespiración, no se dedican a ver cuándo se abren los estromas o no, sí se encargan de hacer la posibilidad de que las azúcares se guarden en lugares específicos, porque luego la célula del mesófilo muere fácilmente. Todo el que haya tenido cultivo de choclo o conozca a alguien al respecto sabe que hay tiempos que seguir y que luego la planta, no el tallo, muere y nos quedamos con el choclo. Pero en el caso de las plantas CAM, que estamos pensando en desierto, cambiamos la forma y la fase lumínica, que es la fase en donde estaríamos, ¿no es cierto?, estimulando este intercambio y esta cadena de electrones, no ocurre en el día, ocurre en la noche. ¿Y por qué? Por esta enzima, la PEP carboxilasa. La PEP carboxilasa permite que podamos formar estos otros ácidos orgánicos que luego durante el día, con los estomas cerrados, porque en la noche abrimos todo, entonces en el día nos cerramos para perder la menor cantidad de agua posible, poder hacer el ciclo de Calvin. Todo en la misma célula del mesófilo. Y esto es porque las cactáceas muchas veces no hacen no hacen la fotosíntesis en las hojas porque no tienen hojas. A su diferencia tienen espinas, ¿no? Para poder allí recolectar el agua que pueda haber en algún regadío, en algún momento de lluvia, y lo hacen en el tallo. La hoja básicamente de la cactácea es prácticamente el tallo, por lo tanto el tejido y la organización de esa planta es distinta, así que por eso tiene una fotosíntesis distinta.
cuán exitosa es va a depender del lugar, porque si yo pongo una cactácea en un lugar muy húmedo, se me va a morir. Si pongo una planta C3 en un lugar árido, se me va a morir igual. Y allí es donde la agricultura, ¿no? Y la biotecnología, pero sobre todo la agricultura y la agronomía, han ido adecuándose en qué cultivar en qué lugares y reconocer que las plantas se han adaptado y tienen distintas. Por lo tanto, debo buscar otras formas en las cuales reconocer qué hacen durante el día y durante la noche, ¿no? Y para ir repasando, respecto de esto, tenemos este cuadro comparativo, ¿no? Las plantas C3 no tienen separación entre la fijación del carbono y el ciclo de Calvin. Los estomas están abiertos en el día y están más adaptados a ambientes frescos y húmedos. Estas son la mayoría de las plantas. Las plantas C4, en cambio, sí tienen una separación entre el mesófilo y las células del haz vascular. Hay un espacio físico de separación. Los estomas igualmente se abren durante el día y son más bien asociados a ambientes cálidos y soleados, pero no completamente desérticos. Y luego las plantas CAM tienen una separación muy clara del proceso de fijación del CO2 y el ciclo de Calvin entre el día y la noche, es decir, no tienen una separación espacial, sino que tienen una separación temporal. Una parte del proceso ocurre de noche y otra parte ocurre de día. Los estomas están abiertos solo en la noche, también para evitar este proceso de deshidratación, porque están en ambientes demasiado cálidos y secos, es decir, desiertos. ¿Ok? Y esa es una de las tantas formas maravillosas en las que las plantas se han adaptado. Y han tenido que hacerlo, a diferencia de nosotros que solamente tenemos la respiración celular, porque no se desplazan. Nuevamente, las plantas están mucho más adaptadas al estrés que nosotros, porque su respuesta ante el estrés es tratar de adaptarse, mientras que en los animales huimos, ¿no? O nos desplazamos del estrés para tratar de evitarlo. Y bueno, como ya llegamos al final por tiempo de esta sesión, nuestra antepenúltima sesión, seguimos nuevamente haciéndoles acuerdos sobre el Ágora Científica, nuestra sección en donde pueden escribirnos a nuestra cuenta institucional de Instagram, @centroaprendizaje_st_IQQ, utilizar los hashtags microscopio filosófico o hashtag podcast para curiosos, o también escribir en el comentario de nuestros videos para poder dejarnos sus preguntas curiosas o si desean que sigamos con estas nuevas temporadas, quizás. También no se olviden, en el QR, si lo escanean, pueden llegar a un formulario en donde también pueden redactar sus preguntas. Nos interesa conocer sus opiniones. Hemos tenido hartas visualizaciones, hemos tenido hartas suscripciones y se los agradecemos profundamente, pero la idea es que esto sea lo más interactivo posible, ¿no? Y por ello, si pueden escribirnos, sería ideal. Si no, como vamos y decimos siempre, los esperamos para un nuevo episodio de El Microscopio Filosófico, un podcast para curiosos. Descubre las grandes historias detrás de los pequeños detalles. Nos van quedando tan solo 2 episodios más, así que bienvenidos a poder expresarse para que sepamos que desean que este podcast continúe quizás el próximo año, ojalá en marzo, porque estamos siempre en los tiempos semestrales, ¿no?, de la universidad, pero nos interesa conocer su interés. Si alguno quiere aprender más sobre lo que hablamos el día de hoy, aquí está la bibliografía. Como siempre, el tema de la fotosíntesis es interesantísimo, muy complejo bioquímicamente hablando, pero nuevamente, independiente de que no sea quizás su profesión, es importante conocerlo porque es importante. Todos nos alimentamos y la base alimentaria del mundo, no solo de nosotros como especie, de todos, es las plantas. Por lo tanto, es necesario comprender la fotosíntesis y cómo poder y reconocer que es importantísimo averiguar de ello. Porque muchas veces le damos más énfasis a la investigación en humanos o en animales porque pensamos que nos influye más en nuestro día a día y nos olvidamos de la base de todo, nuestras plantas, ¿no? Y nuevamente agradecerles sus suscripciones. Ya vamos en 33 suscripciones, si mal no recuerdo. Hay bastantes visualizaciones, pero como siempre el algoritmo necesita
de que ustedes le den like a los videos, de que se suscriban, activen la campanita para recibir notificaciones. Necesitamos de su ayuda para poder seguir creciendo y para saber que este proyecto que estamos impulsando desde este pequeño rincón acá en el Centro de Aprendizaje de la Universidad Santo Tomás, desde acá de Iquique, Chile, una región ¿no? al norte de nuestro país y al sur de Perú. Necesitamos conocerlos, necesitamos que nos puedan decir si les sirven o no este tipo de actividades, porque si no, puede que esta sea la primera y la última temporada de un proyecto muy bonito que nos interesaría muchísimo que pudiera seguir. A mí personalmente me encanta hacer este tipo de acciones, ¿no? Así que los invitamos a que puedan darnos un like, comment and subscribe. Y como solemos decir siempre al finalizar esta sesión, no olviden limpiar sus lentes de curiosidad. Soy Paulina Plaza, su tutora y curiosa de profesión, y espero verlos la próxima semana para nuestros últimos 2 episodios de esta primera temporada de El Microscopio Filosófico. Nos vemos.